Buenos días, mi nombre es Lady Alexandra Narváez Lozano y presento el protocolo de investigación titulado Incidencia de la implementación de un programa de actividades socioemocionales en el clima de aula de estudiantes de educación preescolar. Está centrado en la sede Garabaticos de la institución educativa Limonar en Neiva. Este trabajo se desarrolla en el marco del doctorado en educación y de la asignatura Metodología de la Investigación en la Educación. La propuesta se ubica en un enfoque cuantitativo y busca producir evidencia empírica situada sobre la relación entre una intervención socioemocional estructurada y el clima de aula en educación inicial. El punto de partida de esta investigación es reconocer que la educación inicial constituye una etapa decisiva para el desarrollo de la autorregulación, la convivencia y la disposición para aprender. En ese marco, el clima de aula no debe entenderse como un factor periférico, sino como una condición estructural del aprendizaje. En la sede de Garabaticos se observan conflictos recurrentes entre pares, dificultades para esperar turnos, seguir normas, baja tolerancia a la frustración, llanto frecuente y desorganización grupal. La idea central es que estas manifestaciones no se reducen a conductas aisladas, sino que se configuran un patrón de interacción que requiere una atención pedagógica sistemática. En esta diapositiva pues, se presenta la justificación científica del problema. La literatura pues, ha mostrado que los programas de aprendizaje social y emocional producen efectos positivos en habilidades socioemocionales, en la conducta, en el rendimiento, y que la calidad emocional y organizativa del aula pues, se asocia con menos problemas de comportamiento. Sin embargo, pues esos efectos dependen del contexto y de la calidad de la implementación. En el caso de la sede Garabaticos, pues no existe evidencia empírica local que permita establecer en qué medida una intervención socioemocional incide en el clima del aula. Ese vacío pues limita la toma de decisiones pedagógicas que son fundamentales. Por eso el aporte esperado de este estudio es generar una evidencia situada sobre esa relación en educación inicial. Aquí se presenta la delimitación del estudio. Temáticamente pues, se centra en actividades socioemocionales y el clima de aula en preescolar. Espacialmente se desarrolla en la sede de Garabaticos de la institución educativa Limonar en Neiva. Temporalmente pues, se contempla una intervención de 8 semanas durante el ciclo escolar 2026. Poblacionalmente se focaliza en estudiantes de transición de la jornada tarde. A partir de esta delimitación se formula la pregunta de investigación, que está orientada a establecer en qué medida la implementación del programa incide en el clima de aula. Esta delimitación pues, garantiza que el estudio mantenga precisión conceptual y una viabilidad metodológica. El objetivo general consiste en determinar en qué medida la implementación de un programa de actividades socioemocionales incide en el clima de aula mediante un diseño cuantitativo antes y después de la intervención. Los objetivos específicos pues, se organizan en una ruta lineal. Primero, el diagnóstico, es decir, que mide el estado inicial del clima de aula. Segundo, está la intervención, que es mediante el diseño y ejecución del programa. Y tercero, pues está la comparación para estimar los cambios observados. Esa secuencia garantiza coherencia interna entre el propósito del estudio, la lógica metodológica y el análisis estadístico posterior. La investigación se justifica en 5 planos. Primero, por su pertinencia educativa, porque la primera infancia es el periodo más sensible para la formación de competencias socioemocionales. Segundo, por su relevancia contextual, ya que responde a necesidades observadas directamente en la sede de Garabaticos. Tercero, por su valor metodológico, porque al aportar la evidencia cuantitativa desde un diseño preexperimental. Cuarto, por su valor doctoral, porque produce conocimiento nuevo y situado. Y quinto, por sus implicaciones prácticas, ya que puede orientar decisiones pedagógicas basadas en resultados empíricos. En síntesis, el estudio busca no solo comprender un problema, sino ofrecer una base rigurosa para su transformación. En esta diapositiva pues, se presenta la estructura hipotética. La hipótesis de investigación plantea que la implementación del programa incide significativamente en el mejoramiento del clima de aula. Las hipótesis de trabajo por variable indican, por un lado, que el programa presentará niveles verificables de ejecución pedagógica y, por otro, que los estudiantes obtendrán mejores puntajes
en el clima de aula después de la intervención. Finalmente, las hipótesis estadísticas establecen que no existirán diferencias significativas entre un pretest y un posttest en la hipótesis nula, mientras que la hipótesis alternativa pues plantea que el puntaje promedio posttest sea mayor. Todo esto se articula con la lógica cuantitativa pretest, posttest del diseño adoptado. Aquí se presentan pues dos variables centrales del estudio, la variable independiente, que es el programa de actividades socioemocionales, y la variable dependiente, que es el clima de aula. La operacionalización define qué dimensiones se medirán, con qué indicadores, mediante qué instrumentos y bajo qué escalas. En este caso, pues la medición del clima de aula se realizará mediante una escala de observación tipo Likert, mientras que la implementación del programa se registrará con lista de cotejo y control de ejecución. La importancia de esta diapositiva está en que convierte los conceptos teóricos en elementos observables, medibles y comparables. Esta diapositiva sintetiza la tabla complementaria del protocolo. Aquí se muestra cómo cada variable o dimensión se vincula con su instrumento, qué datos se obtiene, cómo se construye el puntaje, qué pruebas estadísticas se prevén. La idea central es que la comparación principal se realizará entre los puntajes pretest, posttest del clima de aula, mientras que el análisis correlacional entre implementación y cambio observado será complementario. Esta tabla pues permite visualizar con claridad el enlace entre variable, medición, datos e inferencia estadística. En esta diapositiva pues se resume la arquitectura del marco referencial. Se parte de una base bibliográfica, un análisis crítico del estado del arte, se expone la teoría central que guía la investigación, se presenta la construcción conceptual de las variables, programa socioemocional, clima de aula, relación entre ambas. La idea de fondo es que el marco referencial no es una acumulación de autores, sino la estructura argumentativa que conecta la teoría, la evidencia empírica y la definición de esos constructos de este estudio. La teoría central del estudio es el aprendizaje social emocional. Está retomado desde Keisel y desde los aportes de Jennings y Greenberg. Esta teoría se apoya en principios como la integralidad del desarrollo infantil, la enseñanza explícita, de competencias socioemocionales, la relación entre bienestar y aprendizaje, la importancia del contexto escolar, el carácter sistémico del desarrollo socioemocional. A partir de allí, pues se derivan postulados clave, que el desarrollo de esta competencia mejora la convivencia y el comportamiento escolar, que el clima de aula es una dimensión observable y medible, y que las intervenciones pedagógicas estructuradas pueden modificar favorablemente este ambiente escolar. Esa teoría es la que da coherencia explicativa a todo el protocolo. El estudio se ubica en un paradigma post-positivista y en un enfoque cuantitativo. El diseño es preexperimental, con pretest, posttest, aplicados en un solo grupo. La muestra es no probabilística por conveniencia y corresponde a estudiantes de transición de la jornada tarde. La secuencia es clara. Primero se aplica el pretest, luego se implementa la intervención y finalmente se aplica un posttest. La relevancia de este diseño radica en que permite documentar cambios dentro del mismo grupo, manteniendo comparabilidad interna, coherencia con el propósito para medir la incidencia del programa. Aquí se resumen los instrumentos del estudio. La lista de cotejo pues registrará el nivel de implementación del programa como una variable independiente. Y la escala de observación medirá el clima de aula como una variable dependiente. La validez pues se establecerá mediante juicios de expertos y B de Eichen. La confiabilidad se estimará mediante el alfa de Cronbach, omega de McDonald y un acuerdo interjueces si corresponde. Se destaca que los instrumentos son contextualizados, diseñados con fines de investigación aplicada y no de estandarización emocional. Esto es importante porque muestra rigor metodológico sin perder una pertinencia contextual. En esta diapositiva pues se explica la ruta analítica. Primero se aplicará estadística descriptiva para resumir medias, medianas, dispersión de puntajes. Luego se utilizará el Shapiro-Wilk para verificar la normabilidad. Si los datos cumplen los supuestos paramétricos, pues se empleará la T-Student para muestras relacionadas. Si no los cumplen, se utilizará la prueba de Wilcox. Pues finalmente se contempla una correlación complementaria de Pearson o Spearman entre implementación y cambio de puntaje.
La idea central es que la prueba principal compare puntajes, mientras la correlación amplía la interpretación del efecto de esta implementación. En esta diapositiva pues se resume el concepto de esquemas incorporados al protocolo. La cadena de coherencia interna vincula problema, pregunta, objetivo, hipótesis y diseño. La relación variables dimensiones muestra la correspondencia entre B1, BD o indicadores. La ruta de obtención de datos describe el paso desde la aplicación de instrumentos hasta la generación de puntaje. El esquema de toma de decisión estadística expone la lógica condicional entre normalidad, t-student y Wilcoxon. Finalmente, pues la lógica de interpretación establece criterios para aceptar o rechazar la hipótesis nula y valorar esa magnitud del efecto. El valor de esta diapositiva pues, es hacer visible la articulación entre teoría, medición y análisis. Para esta última diapositiva, entonces, se integran las gráficas metodológicas proyectadas y la síntesis del protocolo. Se muestra la comparación del puntaje total, pre-test, post-test, comparación por dimensiones, línea de ejecución semanal del programa y 2 gráficas de dispersión para la asociación entre implementación y resultado. Estas gráficas pues, no son resultados definitivos, sino unas interpretaciones metodológicas que anticipan cómo serán organizadas y analizados los datos. El cierre de esta presentación pues, subraya que el protocolo articula intervención pedagógica, medición educativa y un análisis estadístico para producir una evidencia empírica situada sobre el clima de aula en educación inicial. Muchas gracias.